La Unión Europea sancionó a 6 financistas del grupo terrorista Hamas. Las sanciones implican la congelación de los bienes y activos que tengan en la Unión Europea, así como también la prohibición de entrar en el territorio comunitario. Vamos en breve por más detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, agregó que la Unión Europea demuestra que está preparada para tomar pasos decisivos para reaccionar ante la brutalidad del 7 de octubre. Paralelamente, Borrell cargó contra Benjamin Netanyahu por la creación de Hamas. En medio de la controversia por un futuro Estado palestino tras la guerra en Gaza, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró que todavía es posible. Lo hizo en un llamado telefónico con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Y llegan a Ecuador la familia del capo ecuatoriano alias El Fito. La familia fue extraditada por orden del gobierno argentino. Según las autoridades ecuatorianas, la esposa del capo ecuatoriano y el resto de los integrantes no fueron puestos bajo custodia policial. La Unión Europea presiona a Israel para acordar condiciones para el periodo posterior a la guerra en Gaza. El Parlamento Europeo ha adoptado una resolución que llama a un alto el fuego permanente. El documento incluye la estipulación de que Hamas, designado como grupo terrorista por la Unión Europea, debe ser desmantelado. Además, se exige la liberación de todos los rehenes israelíes secuestrados por Hamas durante los ataques terroristas, la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel. La resolución también llama a renovar los esfuerzos para encontrar una solución política y duradera a este conflicto. Y en medio de todo esto, y en un acto de su investidura como doctor honoris causa en la Universidad de Valladolid, la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, reivindicó la solución de los dos estados y acusó al primer ministro de Israel de financiar a Hamas. Escuchemos. Solo creemos que una solución de dos estados debe ser impuesta desde el exterior para traer la paz. Aunque, insisto, Israel se reafirme en esa negativa, que para impedirla han llegado ellos mismos a crear Hamas. Sí, Hamas ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la autoridad palestina de Fatah. Pero si no intervenimos fuertemente, la espiral de odio y violencia seguirá de generación en generación, de funeral en funeral, cuando florezcan las semillas del odio que se está sembrando en Gaza hoy. Serias acusaciones contra el primer ministro de Israel que queremos contextualizar con nuestra colega María García Sornosa en Bruselas. María, saludos. ¿Y por qué el señor Borrell hace estos descargos desde una universidad y no, por ejemplo, en una reunión con los socios europeos? ¿Habló el político español socialdemócrata o el jefe de la diplomacia de Europa? Sí, Jenny, son unas declaraciones que están levantando mucho polvo tanto por el fondo como por las formas. Es difícil cuantificar cuando una persona tan polémica como Josep Borrell habla a título personal o en nombre de la Unión Europea, pero lo cierto es que es la voz de la política exterior de la Unión Europea en el mundo, forjada con la unanimidad de los 27, y sus palabras, independientemente del foro en el que las emita, tienen un impacto. Lo que ha dicho hoy en Valladolid no es la línea oficial fijada por la Unión Europea y por eso está levantando mucho malestar entre varias delegaciones y entre varios países. Es un socialista español que nunca ha ocultado su sensibilidad con una política más dura con el Estado hebreo, especialmente tras la intervención militar en Gaza. Ya en diciembre, en el Pleno ante el Parlamento Europeo, lo escuchábamos también acusar directamente a Benjamin Netanyahu de haber creado y financiado al grupo terrorista Hamas. La particularidad de las palabras de hoy ha sido el tono tan duro, también el formato, pero sobre todo el momento, porque el ministro de Exteriores israelí llega este lunes aquí a Bruselas para reunirse con Borrell y el encuentro ya está envenenado y calentado por estas declaraciones. Puede ayudar a explicar estos hechos, Jenny, que el diplomático español está de salida de su carrera y solo le quedan 5 meses como alto representante, por lo que quizás se siente con más libertad para decir este tipo de declaraciones a título personal. Cuando más hace falta tender puentes, María, la Unión Europea sancionó en medio de todo esto a 6 individuos por financiar a Hamas. ¿Quiénes son y de qué se trata estas sanciones en lo concreto?
Sí, la Unión Europea ha ampliado hoy su lista de sanciones a Hamás. Hace unos días incluía al líder político de la organización terrorista en Hamás y hoy incluye a 6 ciudadanos árabes. La particularidad de las nuevas sanciones es que es la primera vez que la Unión Europea castiga a individuos solo por financiar al grupo terrorista. Hay consenso aquí en la Unión Europea para seguir castigando a Hamás, pero no lo hay para imponer sanciones contra los colonos extremistas en Cisjordania, algo que sí que han hecho Estados Unidos o el Reino Unido. La Unión Europea lo continúa estudiando, pero todavía no hay consenso para ello entre las 27 capitales. Todo ello llega además, Jenny, en un momento en el que se está aumentando la presión de Bruselas con el Estado hebreo. El Parlamento Europeo aprobaba recientemente una declaración en la que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza, eso sí, con 2 condiciones: la destrucción de Hamás y también la liberación de todos los rehenes israelíes. Es la posición del Parlamento Europeo, no es vinculante porque la del Consejo, que es la que cuenta, no se ha movido y los 27 Estados miembros siguen quedándose en la solicitud a pausas humanitarias. María García Sornosa, como siempre, un gran gusto escucharte. Un abrazo allá en Bruselas. Un placer, Jenny. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reiteró este viernes al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la necesidad de que un Estado palestino forme parte del escenario de la posguerra en Gaza, como cree. Los mandatarios mantuvieron una conversación telefónica, la primera en un mes, después de que Netanyahu negara la posibilidad de crear un Estado propio para los palestinos inmediatamente después de la guerra, tal y como pide Washington. Y John Kirby, uno de los portavoces del gobierno demócrata de la Casa Blanca, amplió una rueda de prensa el contenido de la llamada telefónica. Según el funcionario, Biden y Netanyahu también hablaron sobre la responsabilidad de Israel para reducir el sufrimiento de los civiles en Gaza. Y tenemos con nosotros a José Díaz Briceño en directo desde Washington con detalles. José, Biden y Netanyahu y un primer llamado telefónico en plena controversia por el futuro Estado palestino tras la guerra, como propuso el gobierno demócrata de los Estados Unidos. ¿Qué más ha trascendido? Una difícil posición para el presidente Biden en esta llamada, la primera en 26 días después de que el 23 de diciembre ambos mandatarios sostuvieran una plática que terminó de manera tensa, hablando de otros temas, también de la propia relación bilateral entre Israel y Estados Unidos. Pero ahora, ante esta controversia, la propia Casa Blanca debió salir al paso a decir que el propio presidente Biden en la conversación con Netanyahu expresó que en un escenario después de esta guerra con Gaza, el futuro de un Estado palestino independiente es algo sobre lo que Estados Unidos y el presidente Biden siguen comprometidos. Cuestionado en esta misma rueda de prensa en la Casa Blanca, el vocero del presidente Biden, John Kirby, sobre qué estaba haciendo el primer ministro para acercar posiciones en este tema, evitó abundar sobre lo que aseguraba Netanyahu en esta conversación y sin embargo este no es el único tema que los divide, pues hay también discusiones sobre el tema de la ayuda, operaciones controladas y también sobre el futuro de la ayuda militar de Estados Unidos a Israel. Todo esto material de una campaña electoral donde Trump dice apoya sin condiciones al gobierno de Israel, y esto es sustantivo porque no hay que olvidar que en medio de esta campaña electoral Biden está sometido también a una gran presión en la casa, en Estados Unidos, y la causa palestina naturalmente lo pone en una posición incómoda frente a su electorado. Aquí la pregunta, José, ¿qué parte de esa crítica del gobierno al gobierno israelí, quiero decir, hay que entenderla también en clave de política interna de los Estados Unidos? Las opiniones negativas en torno al gobierno de Benjamin Netanyahu en Israel dentro de Estados Unidos han crecido en los últimos meses, en específico entre el electorado demócrata. Más de 85% lo ve de manera negativa dentro del Partido Demócrata, de acuerdo con una encuesta de Gallup realizada en diciembre. Y esto muestra justamente algo que se refleja directamente en el Congreso. Hoy mismo más de 10 miembros de la Cámara de Representantes del Partido Demócrata criticaron las posiciones contra un Estado palestino por parte de Netanyahu, y en el lado del Senado también los demócratas, 22 de ellos, están pues impulsando una propuesta de ley para limitar la ayuda militar a Israel a que se cumplan pues los derechos internacionales humanitarios cuando se haga uso de esta. Esto obviamente también se refleja en la campaña electoral, pues hay un electorado musulmán democrático que en estados como Michigan es clave. Entendemos. Muchas gracias, José Díaz Briceño en Washington.
Y es el día 105 de la guerra en Gaza y el ejército israelí sigue su campaña de ataques contra posiciones del grupo terrorista palestino Hamas. Una campaña que a juicio del gobierno seguirá hasta devolver a los rehenes y eliminar a Hamas. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, casi 25.000 palestinos han muerto, la mayoría de ellos mujeres y niños. En el siguiente informe de nuestra redacción en árabe nos habla de las consecuencias de uno de los recientes ataques aéreos en Rafah, en la frontera con Egipto. Les advertimos, algunos de las imágenes pueden resultarles sensibles. Los gazatíes buscan a sus seres queridos. El joven Alaa al-Samili encuentra restos entre los escombros, posiblemente de un familiar. Estoy juntando partes de cuerpos de un bombardeo. Hay restos de niños que estaban durmiendo. No sé qué pasó. Vinimos acá y empezamos a buscar. Que Dios se apiade de ellos. Esta casa en el barrio Al-Salam, al sur de Gaza, se volvió un objetivo del ejército israelí. El Ministerio de Salud, controlado por Hamas, dice que aquí murieron 19 personas, incluyendo mujeres y niños. A algunos todavía no los encuentran. Encontré a mi hermano y a sus 3 esposas, pero no encontré a nadie más. No reconozco al resto y no encuentro a mi madre. Dios los hará responsables de lo que están haciendo. Vengan y vean lo que nos hacen. Vean cómo nuestros hijos son eliminados. Dios los hará responsables. Tras una dolorosa búsqueda, el joven al-Samili se prepara para despedirse de los suyos en un funeral. Vamos a hablar ahora de economía, lo hacemos con mi colega Andrés Blumenkrantz. ¿Qué nos traes? ¿Qué tal? Vamos a hablar de una de las posibilidades que se están barajando para financiar la reconstrucción que Ucrania va a necesitar una vez que se acabe su guerra con Rusia. Y Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están buscando nuevas fuentes de financiación con este objetivo, y esto podría implicar la incautación de unos 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados por los países contrarios a esta invasión. El gobierno estadounidense está analizando la idea, ya que la futura financiación de Estados Unidos está paralizada por la disputa presupuestaria en el Congreso. Rusia ha advertido de que tomaría represalias confiscando activos de Occidente. Algunas semanas después de que estas imágenes anunciaran al mundo la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea tomaron represalias congelando unos 300.000 millones de dólares en activos estatales rusos. Pero casi 2 años después, y sin que se vislumbre el final de la guerra, Washington y sus aliados hablan de dar un paso más radical. No solo congelar los activos rusos, sino confiscarlos. Kiev tiene un gran interés en que esto ocurra. Una tarea clave para 2024 será reorientar los activos congelados de la Federación Rusa en Occidente hacia la recuperación de Ucrania. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países están valorando esta posibilidad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lleva tiempo insistiendo en ello como una forma de castigar a Rusia y al mismo tiempo financiar el esfuerzo bélico de su nación en un momento en que el apoyo de algunos países parece desvanecerse. Moscú, por su parte, afirma que si Estados Unidos y sus aliados avanzan con ese plan, responderá confiscando activos occidentales, para lo que ya ha preparado una lista. El portavoz Kremlin aseguró que tal medida no solo violaría el derecho internacional, sino que también iría en detrimento de otros países al poner en duda la inviolabilidad de la propiedad. Esta idea no puede ser legal, si acaso pseudo legal, y lo más importante sería un golpe significativo a los principios de la economía internacional. Pero mientras la guerra continúa, los partidarios del plan afirman que confiscar una suma tan grande de dinero ruso podría cambiar el curso del conflicto, reforzando la posición de Kiev no solo en las negociaciones, sino también en el campo de batalla. Y sobre esta iniciativa tan audaz para financiar una reconstrucción posbélica vamos a hablar con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, Volodymyr Zelensky ha vuelto a pedir en el foro de Davos una decisión sobre los fondos congelados de Rusia. ¿Hay entonces avances?
Se habla de qué hacer con estos fondos, pero sobre todo se habla con muchísima cautela. La encargada especial de Estados Unidos para la recuperación en Ucrania, Penny Pritzker, ha dicho que se está estudiando el marco legal. Y hace apenas unos días la agencia Bloomberg informaba de que el gobierno de Joe Biden daría su apoyo a una legislación que permitiría usar estos fondos congelados para pagar la reconstrucción de Ucrania, una reconstrucción que el Banco Mundial cifra que ahora mismo estaría alrededor de los 400.000 millones. Parte de la cautela llega del marco legal que se use para ello y del equilibrio que se tiene que buscar para evitar el daño a la reputación del sistema financiero, tanto en Estados Unidos como en Europa. La percepción de seguridad para los activos que se proyecte y el efecto que pueda tener en los mercados internacionales y además del impacto que pueda tener también en el dólar y en el euro. Aunque los aliados hablan de que Rusia va a tener que pagar por los daños de esta guerra, es algo que se va a tener que seguir hablando de ello en el G7 y bajo el marco legal tanto de los países individuales como el marco internacional. Y más en lo inmediato, Ana, la ayuda militar a Ucrania sigue atascada en el Congreso de Estados Unidos. Aunque suene raro, parece que la ayuda para Ucrania depende de la política migratoria estadounidense. ¿Cuál es la situación? Así es, el presidente Biden ha firmado hoy el acuerdo de financiación del gobierno al que ha llegado al Congreso y que es válido hasta marzo, pero la ayuda a Ucrania sigue atascada en el Congreso porque el Partido Republicano la está utilizando como una moneda de cambio para lograr un cambio en la política migratoria en la frontera sur del país. El presidente se reunió el miércoles con los líderes del Congreso en la Casa Blanca y les transmitió la urgencia de una ayuda en un momento en el que Putin está aprovechándose de la debilidad para hacerse fuerte. Desde la Casa Blanca se insiste en que la actuación del Congreso está poniendo en peligro no solamente la seguridad nacional de Estados Unidos, sino también de la OTAN con estos problemas. Los líderes del Partido Republicano están a favor de la ayuda a Ucrania, pero no tienen el apoyo cerrado de todos los legisladores de su grupo. Una delegación de legisladores de 6 países europeos y de Canadá está visitando Estados Unidos y se ha reunido con algunos legisladores republicanos a los que les han animado a que por fin aprueben la ayuda a Ucrania para ganar esta guerra. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones y buen fin de semana. Igualmente. Ya se trate de autos de lujo, de aviones privados, barcos o joyas, en la Unión Europea pronto va a dejar de ser posible pagar en efectivo a partir de una cantidad determinada. En un futuro próximo no se podrán pagar en metálico las compras que excedan los 10.000 euros, una medida que pretende combatir el lavado del dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones en el bloque comunitario. Además, los Estados miembros podrán establecer un límite todavía inferior al propuesto por Bruselas. Este proyecto de ley aún debe ser aprobado formalmente tanto por el Parlamento Europeo como por los diferentes Estados miembros. Sigue la información en Deutsche Welle, aquí en Alemania y con Jenny Pérez. Es así, Andrés, lo que hemos visto este día en el Bundestag, el Parlamento alemán, que aprobó este viernes facilitar la nacionalización de extranjeros, así como de doble nacionalidad. La medida después de que los diputados alemanes aprobaron una serie de cambios para endurecer la política migratoria del país, donde el número de solicitantes de asilo aumentó con fuerza el año pasado. Las nuevas normas dan más facultades a la policía, por ejemplo, para buscar a personas que tengan la orden de abandonar el país e identificar a los migrantes. Además, la duración máxima de retención antes de la expulsión pasará de 10 a 28 días para dar a las autoridades más tiempo de garantizar las expulsiones. Así están las cosas. Si queremos poner en perspectiva aquello con Úrsula Moreno, nuestra analista en el estudio parlamentario aquí en Berlín. Úrsula, saludos. Y decíamos que hubo modificaciones en el Parlamento, la ley de migración del gobierno tripartito, el endurecimiento de algunos artículos. ¿Cuáles son los puntos de controversia incluso en el seno del propio gobierno alemán? Hola Jenny, pues la controversia radica en que sencillamente estas leyes deciden quién puede ser alemán y quién no puede serlo. Intenta ordenar la migración de aquellos que llegan, aquellos que ya viven en este país y aquellos que tienen que marcharse. Ya lo comentabas, pretende facilitar la petición de esa ciudadanía alemana después de no de 8 años como hasta ahora, sino de 5 años de residencia legal en este país. Un poco sigue el modelo de países como por ejemplo Canadá y Estados Unidos, que hacen de la obtención del pasaporte pues un atractivo
atractivo también para atraer a mano de obra cualificada, que sabemos que es lo que falta en este país. Desde la bancada conservadora llegaban hoy voces críticas que decían que 3 años, que sería el caso extraordinario para obtener el pasaporte alemán, es demasiado poco para integrarse en este país y que incluso pondría en riesgo la democracia. También pretende facilitar la obtención de la doble nacionalidad, que recordemos que es un privilegio reservado tan solo a los ciudadanos de la Unión Europea, y ha ignorado durante muchos años a todos esos llamados Gastarbeiter o trabajadores invitados, por ejemplo, de Turquía, que llegaron a los 50, 60, 70 y que han tenido que renunciar a su ciudadanía de origen para obtener la ciudadanía alemana, o los ciudadanos indios, por ejemplo, que han llegado para trabajar también en los últimos años y han decidido quedarse. Por otro lado, ya lo decías, facilita la expulsión de aquellos que o bien no respetan el orden democrático, se declaran antisemitas o sencillamente no pueden costearse, no pueden sufragar sus gastos en este país. Y ese tipo de medidas mucho más restrictivas es lo que atenta contra el ADN, por ejemplo, del Partido de los Verdes, que ha tenido muy difícil encajar todas estas modificaciones, estas restricciones en las leyes migratorias, y es el socio minoritario de la coalición, Jenny. Miremos, Úrsula, la figura del canciller alemán Olaf Scholz, quien ha salido hoy en un video a defender a los extranjeros que viven en este país y las manifestaciones en contra de la ultraderecha. ¿Qué se propone el canciller? Pues obviamente ha querido tranquilizar esos 20 millones de ciudadanos de origen extranjero que viven en este país, y que recordemos, en el 30 el partido nazi en este país tenía un 18% de los votos, en el 32 era un 38%. En el 33 se hicieron con el poder y el resto de la historia ya la conocemos. Hoy Scholz ha apelado a todos los ciudadanos extranjeros en este país, ha dicho que forman parte de este país, que construyen también Alemania, que tienen todo el derecho a quedarse, y a la ultraderecha ha dicho que ataca a la democracia, ataca a la cohesión social, y sabemos lo que puede pasar en el este del país con la Alternativa para Alemania, que tiene también ahora mismo una intención de votos. Es el segundo partido con mayor intención de voto en este país, Jenny. Todo cambia, Úrsula Moreno. Muchas gracias. Y más noticias internacionales a continuación. Las marchas contra la extrema derecha se suceden en Alemania. Esta vez decenas de miles de personas protestaron en Hamburgo. Fue la última de una serie de protestas desde que salió a la luz el plan para deportar a millones de migrantes debatido por miembros del partido de la ultraderecha Alternativa para Alemania, AfD por sus siglas, con el líder de un movimiento identitario de Austria. Imágenes de Corea del Norte muestran cómo 2 adolescentes fueron condenados a 12 años de trabajo forzados por ver series de televisión de Corea del Sur. Los jóvenes de 16 años fueron juzgados ante cientos de estudiantes en un estadio al aire libre. Pyongyang prohíbe el consumo de cualquier tipo de entretenimiento audiovisual proveniente de Corea del Sur. El actor Alec Baldwin ha sido imputado por homicidio involuntario por un disparo fatal producido en un set de rodaje en el año 2021. Durante unos ensayos, el arma que sostenía a Baldwin se disparó, causando la muerte de la directora de la fotografía de la película. El actor reitera que nunca apretó el gatillo. Es la segunda vez que Baldwin es imputado por el mismo hecho. Y tema de titulares, porque la fuga del líder de una banda criminal desde una cárcel de Ecuador mantiene ocupadas a las fuerzas de seguridad de varios países en América Latina. El jueves en la noche, la policía argentina detenía a la familia de José Adolfo Macías Villamar, alias El Fito, que estaba viviendo en un exclusivo barrio de la ciudad de Córdoba, en Buenos Aires. El grupo familiar fue expulsado del país y ya se encuentra en Ecuador. En medio de la ola de violencia que se vive en Ecuador, la familia de José Adolfo Macías Villamar, alias El Fito, líder de una banda narco que siembra el terror en ese país, fue detenida en la provincia argentina de Córdoba. El operativo se llevó a cabo el jueves en la noche y concluyó con la detención y expulsión de todos los miembros de la familia. Según fuentes oficiales, se trata de la esposa del capo narco y 4 hijos. En una conferencia de prensa, los responsables de la seguridad en Argentina elogiaron el operativo policial. Nosotros tuvimos desde el gobierno nacional una alerta de parte de Ecuador, de las autoridades de Ecuador, que la familia de este asesino Fito estaba escondiéndose
aquí en la Argentina. Es un éxito importantísimo que podamos, con tanta rapidez, habiendo entrado esta familia el día 5, haberlos deportado del país. Entre tanto, continúa la búsqueda a nivel internacional del líder de la banda criminal conocida como Los Choneros en Ecuador. Las fuerzas de seguridad de Bolivia activaron este viernes sus labores ante la posibilidad de que se encuentre en este país. Otros países como Perú y Colombia han reforzado sus fronteras con Ecuador. Fito se fugó de una cárcel de Guayaquil antes de que las autoridades ecuatorianas fueran a buscarlo a su celda para aislarlo en un penal de alta seguridad. Después comenzó en Ecuador una ola de violencia con atentados, secuestro de policías, asesinatos, motines en cárceles e incluso la toma por varias horas de un canal de televisión. Y al finalizar, el módulo japonés Slim logró posarse en la Luna, según confirmó este viernes la Agencia Aeroespacial de Japón. Los responsables de la misión aclararon, sin embargo, que aún siguen comprobando el estado del aparato para determinar el éxito de la operación. Japón espera sumarse a los otros 4 países que han logrado alunizar en el satélite terrestre. Hasta ahora, las 2 últimas misiones lunares del país nipón terminaron en fracaso. Alemania dijo adiós a una leyenda del fútbol conocido por muchos simplemente como Der Kaiser o el emperador. Hablo de Franz Beckenbauer, quien falleció a principios de enero a los 78 años de edad. En su memoria se organizó una ceremonia de homenaje en el estadio del Bayern Múnich, el club con el que Beckenbauer ganó 3 Copas de Europa en los años 70. Entre los presentes estaba también el presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, que lo definió como una de las grandes figuras de la historia del país. El mandatario dio el discurso principal llamándolo uno de los grandes alemanes. El servicio fue asistido por más de 50.000 personas, incluyendo exjugadores, jugadores actuales, fanáticos y dignatarios políticos, incluyendo también al canciller alemán Olaf Scholz. A menudo son llamados el mejor amigo del hombre, pero para un estadounidense su perro resultó ser un auténtico héroe. El hombre cayó a un lago congelado en el estado de Michigan y fue salvado por su fiel compañero de 4 patas y por un policía que reaccionó con rapidez. El agente utilizó el perro para llevar el equipo de rescate hasta su dueño. Una vez en sus manos, la policía pudo sacarlo de la gélida agua y ponerlo a salvo. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias y hasta pronto.